Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl. Lección número 13, para el sábado 28 de septiembre de 2024. El Señor resucitado. Sábado 21 de septiembre, para memorizar. Pero Él les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno, que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Marcos capítulo 16, verso 6. La crucifixión de Jesús fue un oscuro fin de semana para los discípulos, mientras no solo lidiaban con la muerte de su maestro, sino también temían por su propia vida. Juan capítulo 20, verso 19. En Marcos capítulo 16, el último capítulo del Evangelio de Marcos, veremos lo que sucedió tras la muerte de Jesús. Consideraremos en primer lugar el momento en que ocurrió la resurrección de Jesús y por qué las mujeres fueron al sepulcro ese domingo de mañana. Los adventistas hemos evitado a veces referirnos a la mañana de la resurrección porque es usada erróneamente para apoyar la presunta sacralidad del domingo. Veremos en cambio que podemos regocijarnos por la resurrección ocurrida aquel domingo, a pesar de la teología errónea que, desafortunadamente, ha surgido a partir de ello. En segundo lugar, la lección explica los primeros versículos de Marcos capítulo 16, vinculando este texto con un tema presente en todo el libro. El estudio correspondiente al lunes y al martes se ocupará de estos conceptos. En tercer lugar, como conclusión de nuestra lección semanal, las lecciones del miércoles y del jueves examinarán el resto de Marcos capítulo 16 y considerará la misión que este texto nos propone. Este estudio concluirá desafiando al lector de Marcos a llevar el Evangelio al mundo entero. Domingo 22 de septiembre. Regocijo en la resurrección. Escucha Marcos capítulo 15 versos 42 al capítulo 16 verso 6. ¿Qué ocurre aquí y por qué esta historia es tan relevante para el relato de la resurrección? Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Los escritores de los 4 evangelios coinciden en que Jesús murió en el día que identifican como, comillas, la preparación. Mateo capítulo 27 verso 62, Marcos capítulo 15 verso 42, Lucas capítulo 23 verso 54, Juan capítulo 19 versos 14, 31 y 42.
La mayoría de los comentadores entienden la expresión como una referencia al período que se extiende entre el atardecer del jueves y del viernes. Jesús murió el viernes de tarde y fue sepultado antes de la puesta de sol. Durante el sábado descansó en la tumba. También lo hicieron todos sus discípulos, comillas, y vueltas prepararon aromas y perfumes, pero reposaron el sábado conforme al mandamiento. Lucas capítulo 23, verso 56. Algo que habría sido extraño si Jesús hubiera disminuido la obligación de guardar el cuarto mandamiento, o si así lo hubieran entendido ellas. El sábado de noche, las mujeres compraron especias aromáticas y fueron el domingo de mañana al sepulcro con la intención de completar el procedimiento funerario acostumbrado. Por supuesto, Jesús no estaba allí. Desde tan temprano como el siglo II, el cristianismo consideró significativo el hecho de que Jesús resucitó en domingo. Esto se convirtió en el fundamento de la presunta sacralidad del domingo. Pero, ¿es eso lo que el Nuevo Testamento enseña? Escucha Colosenses capítulo 2, versos 10 al 12. ¿Cuál es el memorial de la resurrección de Jesús, según el Nuevo Testamento? Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. No hay una sola palabra en la Biblia que sugiera la sacralidad del domingo como un recordatorio de la resurrección. Ese recordatorio es el bautismo, porque fuimos sepultados junto con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Romanos capítulo 6, verso 4. Independientemente de la teología errónea acerca del culto dominical, debemos como adventistas regocijarnos por la resurrección de Jesús, ocurrida el domingo de mañana. Jesús ha triunfado sobre la muerte en virtud de su muerte y resurrección, y es gracias a esta que estamos seguros de nuestra propia resurrección. Comillas, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos regeneró para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Observa la certidumbre que Pedro tenía acerca de la resurrección de Jesús. ¿Cómo podemos nosotros tener esa misma certeza? Lunes 23 de septiembre. La piedra fue quitada. Escucha Marcos capítulo 16 versículos 1 al 8 y Primera de Corintios capítulo 15 versos 1 al 8. ¿Qué tienen en común estos pasajes? Marcos capítulo 16 versículos 1 al 8. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id,
decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. La historia de la resurrección aparece en los 4 evangelios. El autor de cada uno de ellos presenta el relato desde una perspectiva diferente, pero todos ellos registran los conceptos centrales, presentes, también en 1 Corintios capítulo 15, versos 1 al 8. Hay 4 ideas que aparecen una y otra vez. Murió, fue sepultado, resucitó, fue visto. En Marcos, las primeras 2 ideas aparecen en el capítulo 15. Las otras 2 están en el capítulo 16, pero con un giro. Marcos capítulo 16, verso 7, habla de una reunión en Galilea, y allí le veréis. Ver Juan capítulo 21. Para algunas personas es inconcebible que los cristianos crean en un Señor resucitado, pero la evidencia de su resurrección es sustancial y consistente con la razón. Para empezar, todo lo que uno tiene que hacer es creer en Dios como el Creador, ver Génesis capítulo 1 y capítulo 2, y la idea de la resurrección, un milagro, llega a ser razonable. El Dios que creó el universo y por ende la vida en la tierra, ciertamente tiene el poder, si así lo decide, de resucitar a Jesús. La existencia de Dios no convierte la resurrección de Jesús en algo inevitable, solo en algo razonable. Además, la tumba estaba vacía. Aún los historiadores ateos aceptan ese hecho. Si así no fuera, la aseveración acerca de la resurrección de Jesús habría fracasado desde el principio, pues la existencia de su cuerpo habría destruido cualquier pretensión de que hubiera vuelto a la vida. Luego, la explicación de que sus discípulos sustrajeron el cuerpo es insostenible, ya que no podrían haber burlado a la guardia, y aun en el caso de que hubieran podido y se llevaran el cuerpo, ¿por qué no fueron arrestados por hacerlo? La respuesta es que los líderes religiosos sabían que los discípulos no habían hecho eso. Por otra parte, muchas personas dieron testimonio de que habían visto a Cristo resucitado. Muchos, incluyendo a los discípulos, no creyeron al principio. Y Pablo, un muy sólido enemigo, no solo asegura haber visto al Señor resucitado, sino también esa experiencia cambió radicalmente toda la trayectoria de su vida. Finalmente, aunque existen muchas otras razones, ¿cómo explicar el surgimiento de la Iglesia cristiana fundada por personas que afirmaron haber visto al Señor resucitado? ¿Por qué habrían estado esas personas dispuestas a morir por algo que supieran que no era verdad? El testimonio sostenido de ellos desde poco después de la muerte de él, Hechos capítulo 3, verso 15, y en los años siguientes, 1 de Pedro capítulo 1, verso 3, es una evidencia poderosa en favor de su resurrección. ¿Qué responderías si alguien te preguntara qué evidencia tienes de la resurrección? Martes 24 de septiembre. Las mujeres en el sepulcro. Comillas, las mujeres que habían estado al lado de la cruz de Cristo esperaron velando que transcurriesen las horas del sábado. El primer día de la semana, muy temprano, se dirigieron a la tumba, llevando consigo especias preciosas para ungir el cuerpo del Salvador. No pensaban acerca de su resurrección de los muertos. El sol de su esperanza se había puesto y había anochecido en sus corazones. Mientras caminaban, relataban las obras de misericordia de Cristo y sus palabras de consuelo. Pero no recordaban sus palabras, os volveré a ver. Juan capítulo 16, verso 22.
deseado de todas las gentes, página 732. Escucha Marcos capítulo 16 versos 1 al 8. ¿Qué sucedió y cómo respondió la mujer al principio? Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy temprano de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Desde el comienzo del Evangelio, el lector sabe que Jesús es el Mesías. Pero en el texto mismo, la primera persona no endemoniada que lo reconoce como tal es Pedro, en Marcos capítulo 8, verso 29. Y esta declaración ocurre recién en la segunda mitad del libro. A lo largo del Evangelio de Marcos, Jesús pide a las personas que mantengan en reserva quién es Él o sus curaciones milagrosas. En Marcos capítulo 1, verso 44, dice a un leproso que no cuente su sanación a nadie. En Marcos 5, capítulo 43, pide a Jairo y a su esposa lo mismo acerca de la resurrección de su hija. En Marcos capítulo 7, verso 36, dice a un grupo que no digan a la gente acerca de su curación de un sordomudo. Y luego ordena a sus discípulos no decir a la gente que Él es el Mesías. Marcos capítulo 8, verso 30. Ver también Marcos capítulo 9, verso 9. No cabe duda que la principal razón por la que Jesús les pedía que guardaran silencio era para disponer del tiempo necesario para terminar su ministerio, de acuerdo con el tiempo profético anunciado en Daniel capítulo 9, versos 24 al 27. Ahora, en esta escena, aún después de que Él les ha dicho que Jesús ha resucitado, las mujeres temerosas y asombradas huyen del sepulcro, y al menos en un primer momento, tampoco ellas hablan acerca de lo que ha sucedido. No obstante, el silencio no dura mucho. Al llegar al final del libro de Marcos, leemos lo siguiente, comillas: y ellos salieron y predicaron en todas partes, y el Señor los ayudaba, y confirmaba la palabra con las señales que seguían. Marcos capítulo 16, verso 20. De esa manera, el secreto acerca de quién es Jesús y de lo que ha hecho es finalmente dado a conocer ampliamente. El libro concluye diciendo que ellos predicaron en todas partes. ¿Por qué no deberíamos guardar silencio acerca de Jesús y de lo que ha hecho? ¿A quién podrías hablar hoy acerca de Jesús y del plan de salvación? Miércoles 25 de septiembre, la aparición a María y a otros. Escucha Marcos capítulo 16 versos 9 al 20, que agregan estos versículos al relato de la resurrección. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo.
Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído lo que les habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Casi todo Marcos capítulo 16 versos 9 al 20 tienen paralelismos con otros pasajes del Nuevo Testamento. El encuentro de María Magdalena con Jesús en el sepulcro. Mateo capítulo 28 versos 1, 9 y 10. Juan capítulo 20 versos 11 al 18. Comparar con Lucas capítulo 8 verso 2. Dos hombres ven a Jesús en una zona rural. Lucas capítulo 24 versos 13 al 35. Los 11 reciben la comisión de predicar. Mateo capítulo 28 versos 16 al 20. Lucas capítulo 24 versos 36 al 49. Juan capítulo 20 versos 19 al 23. La primera persona en ver a Jesús resucitado es María Magdalena. Juan capítulo 20 versos 11 al 18. Otras mujeres también lo vieron. Mateo capítulo 28 versos 8 al 10. Es significativo que las primeras personas que ven a Jesús resucitado son mujeres, puesto que las mujeres no tenían un estatus elevado como testigos en el mundo antiguo. Si el relato acerca de la resurrección hubiera sido ficticio, habría sido mucho más probable que seleccionar a hombres como sus primeros testigos. Pero no fueron hombres, no los discípulos, sino una mujer. Ella va entonces a dar la buena noticia a los discípulos, pero no es de sorprenderse. Ellos no creen en su testimonio, muy probablemente porque les parecería fantasioso y además y desafortunadamente porque provenía de una mujer. Los defensores de la autenticidad del reporte de la resurrección de Jesús han usado este hecho, que una mujer fue la primera persona en ver a Jesús resucitado, como una poderosa evidencia en favor de la veracidad del relato. ¿Qué ocurre en Marcos capítulo 16 verso 14 y que no tendría sentido si el relato fuera una invención? Finalmente, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. De hecho, en caso de haber fraguado el relato, ¿por qué habrían dado una imagen tan mala de ellos mismos? Jesús tuvo que reprenderlos por su incredulidad y dureza de corazón. Desde el momento del arresto de Jesús y en sus sucesivas apariciones posteriores a la resurrección, los evangelios describen a los seguidores de Jesús de forma muy negativa. Huyen, niegan conocerlo, no creen, etc. Esto no tendría sentido si el relato fuera ficticio. En contraste, su audaz e inquebrantable proclamación posterior acerca del Cristo resucitado, así como la esperanza que ello ofrece a todos, es una evidencia poderosa en favor de la veracidad de sus afirmaciones. ¿Cómo podemos protegernos de caer en la trampa espiritual de la duda y la incredulidad? ¿Por qué deberíamos vincularnos cada día con el Cristo resucitado?
Jueves 26 de septiembre. Vayan por todo el mundo. Escucha Marcos capítulo 16 versos 14 al 20. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos cuando les apareció? ¿Y qué significan estas palabras para nosotros hoy? Finalmente, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Las primeras palabras dichas por Jesús a sus discípulos después de su resurrección solo aparecen registradas en forma de discurso indirecto en Marcos capítulo 16, verso 14. Allí los reprende por su incredulidad y dureza de corazón. Como hemos visto, los primeros discípulos de Jesús ya tenían problemas para creer. Mateo capítulo 28, verso 17, Juan capítulo 20, versos 24 al 29. A pesar de estar con Jesús en persona y haber visto sus milagros vez tras vez. Pero Él les demostró la realidad de su resurrección mediante diversas evidencias. Por lo tanto, el testimonio de ellos, combinado con la evidencia presentada en la sección del día lunes, constituyen firme fundamento para la fe. Jesús encomendó a sus discípulos la proclamación del Evangelio al mundo. Su orden es expansiva. Ellos deben ir al mundo entero y proclamar el Evangelio a toda la creación. Jesús luego explica el resultado de su labor para bien y para mal. Quienes crean serán salvos, quienes no crean serán condenados. Jesús también describe las señales que acompañarán la obra de los discípulos. Expulsarán demonios, hablarán nuevos idiomas, serán protegidos de daños y sanarán a los enfermos. Algunas personas han interpretado erróneamente Marcos, capítulo 16, verso 18, como si aseverara que los cristianos deben demostrar su fe sosteniendo serpientes venenosas en sus manos. Ninguna acción presuntuosa como esa es autorizada aquí. Lo que Jesús está describiendo es la protección del cristiano mientras participa en la misión, como ocurrió con Pablo mientras servía a otros. Hechos capítulo 28 versos 3 al 6. Obviamente, la Biblia nos enseña que los cristianos serán siempre protegidos de todo daño. A veces Dios considera apropiado obrar un milagro para promover la causa del Evangelio, pero a veces los cristianos sufren como consecuencia de su testimonio. En tales circunstancias, su paciente perseverancia es para los incrédulos otra evidencia del poder de la fe. Y luego, después de toda la obra que realizó aquí, comillas, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Marcos capítulo 16, verso 19. Jesús ascendió para sentarse a la diestra de Dios, en lugar del poder supremo, porque había derrotado a todas las fuerzas del mal. Nota lo que dice el último versículo. Aunque ellos predicaron en todas partes el Evangelio, no fueron solos, y el Señor los ayudaba y confirmaba la palabra con las señales que seguían. Marcos capítulo 16, verso 20. Él estaba con ellos y promete estar con nosotros ahora mientras continuamos la obra que ellos comenzaron.
comillas, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28, verso 20. ¿Qué consuelo podemos recibir y deberíamos recibir de esta promesa a medida que procuramos también proclamar el Evangelio en todas partes? Viernes 27 de septiembre, para memorizar y meditar. Lee los capítulos titulados, comillas, El Señor ha resucitado, y vayan adoctrinen a todas las naciones, en el libro El deseado de todas las gentes, de Elena de White, páginas 725 a la 731 y 757 a la 768. Comillas, para el creyente, la muerte es un asunto trivial. Cristo habla de ella como si fuera de poca importancia. El que guardare mi palabra nunca verá muerte, nunca sufrirá muerte. Para el cristiano la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios, y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Juan capítulo 8, versos 51 y 52. Colosenses capítulo 3, verso 4. Deseado de todas las gentes, página 731. Aún los historiadores ateos, quienes no aceptan la realidad de la resurrección, admiten no solo que Jesús fue ejecutado, sino también que tras su muerte, muchos afirmaron haberlo visto resucitado, y que como resultado dieron inicio al núcleo de lo que llegó a ser la Iglesia cristiana. En un intento por explicar lo que esas personas afirmaron algunos dijeron que Jesús tenía un hermano mellizo, o que los primeros discípulos alucinaron pensando que en realidad habían visto a Jesús. Otros dijeron que en realidad no murió, sino que solo se desvaneció, volviendo posteriormente en sí. Otra persona afirmó que los extraterrestres descendieron y se llevaron el cuerpo. Para conocer todos estos argumentos y por qué son insostenibles, ver Clifford Goldstein en Ha resucitado, Encontrando esperanza en la tumba vacía, ACES 2022. Preguntas para dialogar. ¿Por qué habrían mentido los discípulos acerca de la resurrección? A la luz de todo lo que sabemos, ellos no experimentaron otra cosa que odio, distanciamiento y persecución a causa de su convicción. ¿Qué habrían ganado inventando este relato? 1. ¿Cuál de las evidencias de la resurrección de Jesús es más convincente para ti? Comparte tus razones con tu clase. 2. Considera más detenidamente la gran esperanza que nos ofrece la resurrección. Lee 1 Corintios 15. ¿Cuánta importancia da Pablo a la resurrección de Jesús? Audioescuelasabática.com y escuelasabática.cl presentó Guía de Estudio de la Biblia. Lecciones de la Escuela Sabática para Adultos. Trimestre julio-septiembre de 2024. El libro de Marcos. Autor Shepard Thomas. Versión en audio presentada por audioescuelasabática.com y .cl. Lector Raúl Benjamín Bustamante Ibarra. Director Audio Multimedia Arnaldo González.